Bueno, volviendo al tema de las escalas. Entonces, Emanuel le explicó a su alumnito que las escalas tienen una estructura. Para ser mayor y menor tienen que tener, ustedes que son arquitectos entienden, una estructura determinada donde se encastran tonos y semitonos. Sí. Si nosotros hacemos determinado orden, por ejemplo, si ponemos tono, semitono, tono, vamos a tener una escala mayor. Y si es menor. Y si ponemos tono, tono y semitono, es una escala mayor. Ya con esos tres intervalos, nosotros la escala la podemos ver pensándola en intervalos, o la podemos ver pensándola en notas, o la podemos ver pensándola en grados. Desde donde la estemos mirando es el análisis que vamos a hacer. Si la miramos en función de sus grados, por ejemplo, decimos primer grado, segundo grado, tercer grado, el análisis corresponde a la cuestión funcional de la escala, porque cada grado cumple una función. El primero es tónica, el segundo supertónica, el tercero mediante, el cuarto subdominante, el quinto dominante, el sexto superdominante, y el séptimo es el grado sensible, que no hay tonalidad en el séptimo porque la quinta que nos queda es disminuida, es un tritono, entonces ahí no puede haber tonalidad. Se usa ese acorde, pero digamos, no puedes quedarte sentada en ese acorde, ¿sí? Bueno, si lo vemos desde el lado de la nota, podemos decir que tiene un tetracordio inferior y un tetracordio superior, que ambos tetracordios están unidos por un tono. Y si lo vemos estructuralmente, por sus bloques que lo constituyen, o sea, vemos el intervalo. ¿Entienden la diferencia entre la nota y el intervalo? Si yo digo do, re, estoy diciendo dos notas. Sí. Pero dos notas forman un intervalo. Ojo con eso, porque cuando nosotros decimos el primer tetracordio son 4 notas. Do, re, mi, fa. Pero ¿cuántos intervalos tenemos? 3. 3. Entonces Emanuel por ahora le enseñó al chiquito, aunque a la edad que tiene ya el pensamiento abstracto lo tiene desarrollado, por ahora le está explicando digamos, la separación que hay tono, tono y semitono, o tono, semitono, tono, para que sea mayor y menor. Entonces lo que yo le dije a Manuel, si nosotros ponemos la mano en primera posición y tenemos del primer dedo al segundo un tono, y del segundo al tercero un semitono, y del tercero al cuarto otro tono, ¿qué estamos teniendo ahí? Un tetracordio. ¿Mayor o menor? Menor. Menor, ¿cierto? Entonces, si vamos, la mano la ponemos porque nosotros tenemos que conocer los preceptos teóricos pero aplicados, si no, no nos sirve para nada. Claro. Disociar las disciplinas no nos sirve, al contrario hay que asociarlas. Entonces, si yo tengo la mano puesta en primera posición, cuando yo pongo la mano en primera posición, vamos a ponerle en la cuerda la. ¿Qué escala tengo? Si yo no cuento el la al aire, iba a decirme. Si la escala empieza con el primer dedo. Sí. Si, do, re, mi. Si menor. Sí. Si menor, sin entrar en muchos detalles de alteración. Si menor. Yo ya ahí tengo un tetracordio. Ahora, si yo voy para atrás, vamos a contar para atrás. Mi, re, do, si, la al aire. El primer dedo a la al aire, ahí está el tono de enganche. Y después viene el otro tetracordio. ¿El otro tetracordio dónde va a estar? En la cuerda re. ¿Me van siguiendo o están distraídos? Sí. Entonces, si ustedes entienden eso, porque hay gente que va a estudiar violín al conservatorio y solamente estudia violín, pero no entiende la específica del instrumento. ¿Qué pasa con el instrumento? ¿Por qué está construido afinados por quinta? Ustedes fíjense lo maravilloso de la afinación por quinta. Si vos tomás la cuerda re, como les dije una vez allá en el taller, ponele que re sea la tónica. ¿El la qué viene a ser? Si está una quinta más arriba del re. La dominante. La dominante. ¿Sí, Manuel? Porque si el re es la tónica, y vos ahí en la cuerda re podés tocar re, mi, fa, sol, fa, mi, re, y volver y jugar re, mi, fa, sol, fa, mi, re, o mezclar notas, pero siempre estás en la cuerda re. Cuando vos te pasás a la cuerda la,
está una quinta más arriba. Entonces estás en la Sí. dominante. ¿O no? Cuando vos subís Sí, eso una lo anoté recién cuando dijiste dominante, subdominante y bueno, dominante está en el quinto lugar. Sí. cuando vos subís una escalera, en el quinto escalón está la dominante. Entonces, ¿qué pasa? Lo bárbaro del violín, la específica técnica del instrumento, cómo está armado, no la parte acústica y eso no, sino cómo técnicamente está armado el instrumento, es que cuando vos tenés una cuerda, vamos a suponer que el violín tiene solo dos cuerdas. Como primera medida, los instrumentos cordófonos empezaron con una cuerda, con una sola. Lo que pasa es que después se le agregó otra y probaron distintas afinaciones. Entonces vos tocabas sobre una y te alejabas de la que quedaba sonando sola. Imagínense que tienen dos cuerdas La. Una cuerda es La y la otra es La. Igualitas, afinadas iguales. Agarran cualquiera de ellas, la que le quede más cómodo, y empiezan a caminar, a cortar la cuerda y aflojar, a cortar y aflojar. Nos alejamos de La y a medida que nos vamos alejando vamos teniendo disonancias, consonancias y jugamos todo el tiempo ahí hasta que resolvemos en La y La. Así era antes, y entraban en trance con eso y hacían y todas esas cosas raras que hacían las tribus. Después dijeron, sí, está bien, yo puedo subir de este La y este otro La que yo voy subiendo, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, y un La me queda siempre sonando. Puedo subir, me alejo de la tónica, digamos, del La, me alejo hacia arriba, vuelvo y cuando vuelvo reposo. Pero si yo quiero bajar, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque es la única cuerda y arrancaste Claro, en las dos son tónica. La. Entonces ahí Claro. alguno, el brujo de la tribu, se le habrá ocurrido, bueno, a una de las cuerdas afinarla distinta que la otra. Claro. ¿No es cierto? Mm. Ponela, qué sé yo, más grave o más aguda. Entonces, al afinarla distinto, ahí podían bajar. Entonces, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Entonces ahí jugaban. Entonces tenían un La que estaba en el centro y el Mm. otro La ascendía y descendía. Se alejaban del centro Claro. tonal y cuando llegaban al centro tonal reposaban. Siempre el momento de reposo es cuando hay consonancia. Te alejás, producís disonancia y te acercás. Y se quedarían ahí escuchando los batidos, porque hay momentos en que cuando vos tenés menos que una tercera, menos que una segunda, inclusive un unísono apenas corrido, se producen unos batidos fenomenales. Y ellos jugaban con eso. Después con el tiempo dijeron, bueno, no, acá vamos a ordenar, vamos a separar los sonidos que suenan raros con los que suenan más agradables. Y ahí empezaron a separar terceras y sextas por un lado, quintas y cuartas por otro, octavas, séptimas, y empezaron a establecer relaciones. Eso pasó durante siglos. Sí. Ustedes piensen que en la cuarta se considera una disonancia y aún se considera una disonancia en algunos trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Después empezaron en Grecia ya digamos que ya nos fuimos de Ur. ¿Saben lo que es Ur? Bien. Bueno, en la No, Mesopotamia, en el Levante, en Oriente Medio, la primera ciudad que se fundó fue Ur. De ahí viene la palabra urbano, no, porque la primera ciudad se llamó Ur. Ellos empezaron a organizar la música, pero ya nos fuimos de ahí, ¿no? Ya llegamos a Grecia. O sea, ahí en Ur se empieza a sentar la gente, deja de ser nómade, pero el ser humano es músico de antes. El Neandertal también hacía música y el Homo sapiens también. Pasó la desglaciación, el diluvio ese famoso, se asentaron ahí en la Mesopotamia, empezaron a hacer música ahí, pero después fueron cayendo, vinieron los persas, los medos, cayeron y vinieron otros reinos y ya llegamos a Grecia. Hicimos un salto tremendo, tremendo. Grecia es más familiar de ustedes porque ahí están los modos jónicos, dóricos, lidios, mixolidios, ¿sí?
Entonces, eso lo aplicaban a la escala. Ya ahí no estaban con dos cuerdas alejándose del centro tonal y acercándose. Ya directamente ahí tenían bien racionalizadas las escalas. Ustedes saben cómo son los griegos. Los griegos son, viste, muy, o sea, filósofos. Entonces, ellos tenían todo racionalizado. Pitágoras fue el que encontró la octava, la quinta, y de ahí repitiendo las quintas todo el tiempo por el ciclo de quintas. El ciclo de Sí, no, quintas va haciendo surgir todas las notas. Viste que el ciclo de los sostenidos es fa, do, sol, re, la, mi, si. Porque vos vas contando quintas, 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 quintas. Y ahí tenés todas las notas. Sí. Ya sé, ustedes me dicen, pero no, pero ¿cómo? Sí. La escala se ordena do, re, mi, fa, sol, si. Bueno, es ese fa, do, sol, re, la, mi, si. Ordenalas, las pones en el orden que vos quieras. Y si empezás en el do y terminas en el do, es jónico. Si empezás en el re y terminas en el re, es dórico. Si empezás en el La y terminás en el La, es el eólico. Ya ahí lo que cuenta es la organización de los intervalos, no las notas. Acá lo que importa es cómo están distribuidos los intervalos. El intervalo es el salto, digamos, de una nota a la otra. Podemos pensar en notas, pero a veces conviene pensar en el intervalo. Ahora hacemos un salto tremendo. Nos vamos de Grecia, nos salteamos todo el Imperio Romano, venimos para acá. Actualmente se utiliza la escala jónica, que la denominamos Do mayor, y el modo menor, que sería el eólico, que lo llamamos menor, menor antigua. Con Emanuel vimos la vez pasada que la escala menor antigua, Bach la modifica para que el tetracordio superior se parezca a una escala mayor. Porque si no, parece que estuviéramos tocando música de la antigua Grecia. Entonces, ¿qué hizo Bach? Le modifica y le pone una sensible. Él está acostumbrado que en el modo mayor tiene si, do, esa atracción, esa fuerza de gravedad que produce el semitono, no está en la escala menor. Ese semitono al final de la escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es importante. Y la escala menor no lo tiene, pero tiene la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Hay un tono ahí al final. Entonces no está esa atracción gravitacional que resuelva en el la. Otra vez volvemos a que tenemos que volver a resolver como se hacía primitivamente con dos cuerdas iguales. Porque el ser humano necesita escuchar esa resolución, porque el movimiento en la música se consigue cuando hay tensión y resolución. Tensión y resolución. Eso lo deben saber ustedes de arquitectura. ¿Lo vieron de alguna manera? De alguna manera sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo que se hizo fue al sol ese le pusieron sostenido. Sol sostenido. Entonces ahora sí tenés un semitono que resuelve en el La, ¿no es cierto, Manuel? Ahí ya tenemos esa notita sensible que resuelve al La. Pero ¿qué pasó? Al subir el Sol, ¿qué me pasó a mí? Desde el Fa al Sol. Vamos a poner que Un yo tengo tono tenés. más de un tono. Porque yo del Fa al Sol ya tenía un tono. Del Fa al Sol. Acuérdense que los semitonos naturales son Si, Do y Mi, Fa. Así que del Fa al Sol hay un tono. Si yo al Sol lo empujo hacia arriba, ¿cuánto tengo entonces desde el Fa hasta el Sol? Un tono y medio. Un tono y medio. Bueno, si ustedes lo tocan en un teclado o en el Encore, van a sentir que es como música árabe. O sea, salieron de Grecia y le pusieron una sensible al Sol, pero se metieron en la música oriental. Entonces, ¿qué hace Bach? Dice, bueno, tengo que subir el sexto grado también. Claro. Y ustedes dirán, uy, pero al final vamos a tener que subir todos los grados. No, con que suba el No, sexto está ya ahí. está. Bueno, ahora, ¿quién de ustedes dos me va a decir cómo queda el tetracordio inferior de la menor y el tetracordio superior de la menor? ¿Y qué alteraciones tiene? Para que no sé qué toqué acá, se me bajó.
¿Cómo subo la pantalla de esto? No toques nada. Emanuel. Está andando todo bien. Mira, yo no quise tocar nada. Pará, No, yo pará. tampoco. ¿Dónde está para No, subir la pantalla? no importa, le doy clase de software. No, pará. Ahí está. Ahí se agrandó. Ahí está. Ah, bueno, Es lo que había tocado. menos mal. ¿Qué era lo que preguntaste, Dani? Me entretuve viendo cómo subía la pantalla y no te escuché. A mí me parece que otra cosa pasó acá. Yo hice la pregunta y Yo arrugó. creo que sé. No, no, Creo. decime y la contesto. Bueno, digo, a ver, como yo les comenté recién que subimos el séptimo grado para tener sensible y una Sí. fuerza gravitacional que resuelva en el La, y después baja y dijo, oh, qué horror. Entonces, ¿cómo me queda la estructura? Ustedes son arquitectos y eso es fácil para ustedes. La estructura del primer tetracordio y la estructura del segundo tetracordio. Después vamos a ver las alteraciones y vamos a ver qué pasa. De La, de La menor. Porque con Do mayor, dice, no, no hay problema. ¿Se dan cuenta que hay que forzarla a la Sí. escala? Hay que hacerle Sí, algo. No es así el, ella. En Hay- el superior, en el inferior te queda bien. te queda Tono, igual. semitono, tono. A ver, uno por vez. Claro, Levanten. el primer tetracordio te queda Sí, igual, no se modifica, te Claro, queda tono, semitono, tono. bien. eso. Y Ah, el, segu- y el segundo, y el segundo se modifica y te quedaría tono, tono, semitono. ¿estás de acuerdo, Sofi? Sí. Sí, yo sé, le ibas a decir, pero bueno. Está. Entonces, ¿qué pasó? El tetracordio superior se parece a una escala mayor. Claro. Claro. ¿Y por qué no Pero suena? el, Sí, pero el origen de la Porque el escala es inferior es el que manda, ¿no? menor. tal cual. Bueno, o sea que del taller quedó mucho. Y eso me alegra. Entonces, ¿qué pasa? El tetracordio superior no importa tanto. El inferior es el que manda. Pasa lo mismo con la serie de los armónicos naturales. Claro. El fundamento, cuando uno arma una casa, un edificio, cuanto mejor es el fundamento, mejor está el edificio. Bueno, fenómeno. Entonces, asciende de esa manera. ¿Y qué alteraciones tiene ahora la escala de La? Porque la escala de La en sí no tiene que tener ninguna alteración, ninguna, cero, cero. Mm. Acá miro el teléfono. Cero, porque, ¿qué pasa? Do mayor no tiene alteraciones, ¿o sí? No. No. Bueno, La tampoco, porque es la paralela. Claro, no tiene que tener ninguna, son las teclas blancas del pianito, ¿no? Uno arranca en do, re, mi, fa, sol, la, si, do mayor. Pero si yo arranco en La, bajo do, si, Es la la, paralela. bajo una Mm. tercera hacia abajo. En una tercera hacia abajo, menor. Una tercera menor para abajo. Mm. Encuentro la paralela, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Fenómeno. No tiene que tener ninguna alteración, pero resulta que ahora le encajamos dos alteraciones. Yo quiero que me digan cuáles les pusimos. Fa sostenido ¿Qué más? y sol sostenido. Perfecto. ¿Está de acuerdo, Manuel? Sí, es el tetracordio superior mayor de Claro. la. Claro. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo bajo con la escala, bajo con el sol sostenido y el fa sostenido, Mm. Cuando descendés en la escala, sí, si yo quiero tocar para abajo esa escala, vamos a suponer que me toca una sinfonía que usa esa escala y hay un pasaje descendente que hace la, sol, fa, mi. Vamos a ponerle hasta el mi. Y después va a otro lado, porque ninguna obra va a ser toda escala. Siempre son vericuetos, subida y bajada. Pero vamos a suponer que en una partecita de la obra me queda casi un tetracordio completo descendente desde el la hasta, sí, hasta el mi, ponele, la, sol, fa, mi. ¿Cómo baja? Como bemol, puede ser. Está bien, no importa. Digan, total no pasa nada. O sea, no se puede mezclar bemoles con sostenido. Eso es. No, no, como cambiarlo, decía A yo. vos lo que decís es quitarle la alteración. Esa es tu idea. Claro, ponele. Entonces le eh, ponemos un símbolo que se llama B cuadro. No sé si quieren que se lo haga en el piano, en el pizarrón. no, 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 yo lo vi. Sí. sí, ¿Lo tenés, Manuel? sí lo tengo Bueno, también. el B cuadro lo que hace es romper la alteración. Esa escala se puede tocar descendente de la misma manera. Pero también se puede tocar con el Fa B cuadro, perdón, Sol. el Sol B cuadro Sí, primero y el sí. Fa B cuadro.
esa escala se va a llamar melódica. Asciende de una manera y desciende de otra. Sí. Me quedé recongelado. Ahí Sí. está. Hay que tratar de no hacer caras raras porque, viste, te quedás. Por lo menos con una sonrisa que me quedé congelado. Bueno, la escala La que sube de una manera y baje de otra se llama melódica. Y la escala que tiene alterado el séptimo grado, el sexto no, el séptimo, se llama armónica. Melódica es porque cambia, hace como una melodía. Sube de una manera, baja de otra. Armónica es porque el séptimo grado está alterado, pero el sexto no. Aunque quede un tono y medio, a algunos no les molesta. Mm. Y la antigua es cuando no tiene ninguna alteración. Entonces tenemos cuatro menores. Así que fíjense lo importante que es cuando cambia la estructura. Esos ladrillitos, ustedes como arquitectos saben, con el mismo elemento se pueden hacer diversas cosas según como yo, como creador, como arquitecto, pueda crear. Sí. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Sí. O sea, viste que con el material sonoro es un material, lo que pasa es que es un material abstracto, no lo agarrás. No es que Claro. lo doblás como una barra de hierro, pero podés hacer cosas, ¿sí? Así que, si yo le pregunto, ¿qué alteraciones tiene la escala de La? Ninguna me tiene que decir usted. Excepto las accidentales. Esas son alteraciones accidentales. Mm. Y cuando desalterás con el B4 también es lo mismo, es accidental. No van a estar en la armadura de clave. No se Claro. pone, cuando yo pongo la clave de sol, la clave de fa, ahí no se pone el fa sostenido y el sol sostenido. Porque si yo lo pongo ahí, voy a pensar que es otra escala, ni me voy a imaginar que es la. Si yo le digo, por ejemplo, re Y si mayor, no, y si no pones las alteraciones, ¿cómo sabes qué escala es? y es un temita. Porque hay compositores rusos que toman elementos folclóricos populares y uno piensa que es re mayor porque tiene fa y do sostenido y no es re mayor. Y vos decís, uy, entonces debe ser la paralela de re. Y uno dice re, do, si, si menor. Tampoco es si menor porque la obra empieza en mi y termina en mi. Y vos decís, pero ¿y cómo? ¿Y con esas alteraciones? Si tiene fa y Claro. do sostenido, tiene que ser o re mayor o si menor. Y resulta que no, es el dórico. El dórico de re es mi menor y tiene las mismas alteraciones que re mayor. Ojo lo que pongo en la armadura de clave, porque no la descubro nunca. Si yo tengo que hacer un análisis de partitura y tengo que dar un parcial sobre eso y tengo que decir en qué escala está compuesta esta obra, no lo doy nunca. Porque hay que tener organizado bien. Una cosa es las alteraciones que están en la armadura de clave, otra cosa son las alteraciones accidentales y otra cosa es el modo. Si yo estoy en dórico, frigio, mixolydio, tiene otra interválica adentro. Ah, y esto me hace acordar una cosa. Cuando uno altera accidentalmente una escala, lo que busca es determinada atracción para resolver. Pero nosotros podemos Mm. resolver hacia arriba, pero también podemos resolver hacia abajo. Entonces, el séptimo grado, cuando yo toco la escala melódica, ¿se acuerdan que el sexto y el séptimo están ascendidos cuando subo? Y Sí. Sí. cuando la toco hacia abajo,
No. le pongo B cuadro, las desaltero. ¿Por qué? Sí. Porque si yo quiero la toco como Bach, pero si yo quiero y quiero buscar una atracción gravitacional hacia atrás, ahí me conviene desalterarla porque me ayuda a ir hacia abajo. Claro. ¿Se Claro. entiende eso? Me ayuda a Mm. ir para abajo. Por ejemplo, en Do mayor se suele bajar el sexto grado. Do, re, mi, fa, sol, la bemol. Mm. ¿Dónde va a ir ese la bemol? Si yo tengo que seguir desarrollando. Yo estoy acompañando una obra, ¿dónde voy a ir con eso? Sol. Bajo. Claro, Mm. exactamente. Va a bajar. Si hago lo contrario, no soy músico, es una sanata. No soy un analfabeto. No sé teoría. ¿Sí? Mm. Bueno, y después van a ver que se altera el segundo grado hacia arriba. El re, por ejemplo, vos tocas do, re sostenido, eso se llama doble dominante. El re también se puede descender, entonces ahí tienen que manejar bien los ladrillitos, porque si yo al segundo grado lo desciendo, me aparece un acorde nuevo que se llama napolitano. El segundo Mm. napolitano que le gusta a Yara, Ahí va. el napolitano. ¿Qué pasa con el segundo grado descendido? Al bajar la fundamental y alejarla de la tercera del acorde, ¿me van siguiendo? El acorde se arma por Sí. tríadas, son tres notitas. Ahí. ¿Sí? El segundo grado es menor siempre. La supertónica es menor, Mm. ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. En do mayor, do es mayor, pero el segundo grado es Sí. menor, el tercero es menor, el cuarto es mayor, el quinto es mayor, el sexto es menor. ¿Estamos? Mm. Bueno, este re es menor. Si yo este grado, que es el segundo grado, el re lo bajo, lo hago bemol, se convierte en mayor. ¿Entienden? Entonces do mayor puede tener adentro un segundo grado mayor en su sistema. Yo después se los pongo por escrito. Sí. Mirá, Por ahí verlo gráficamente. vos cuando, vamos a verlo como arquitecto. Yo estoy en el primer escalón, Mm. do. De alzada para llegar a re tengo 15 centímetros. Sí. Después otros 15 para llegar al mi. Pero ¿qué pasa? Donde está el re, en el segundo escalón, yo decido bajar la alzada, lo bajo a 7 centímetros, a la mitad. Digamos, me va a quedar más grande después el siguiente escalón. Sí. Claro. No me va a quedar de 15, porque 15 más 7 me queda 20 y pico. Así que, Te queda un semitono y después un tono y medio. claro, entonces el segundo grado, que normalmente es menor, porque en las escalas mayores, el primer grado, el cuarto y el quinto son mayores y el resto son menores. Primero, cuarto y quinto, o sea, tónica, subdominante y dominante, mayores. El resto son menores. Siempre y cuando no lo altere. Si yo al segundo le bajo Claro. la fundamental, lo agrando. Lo agrandé de abajo. Entonces Sí. me quedó una tercera mayor. Así que funciona como mayor. Por eso el segundo napolitano funciona como acorde mayor. Así que empiezan a haber cosas interesantes. Después se puede descender el cuarto grado y ahí vas a armar otro acorde. Después se puede descender el sexto, como ya les dije. Bueno, y algunos se pueden ascender y descender, como el segundo y el cuarto, y otros solamente ascender o descender. Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, cada acorde que yo formo arriba de un escalón tiene una función. Cada Mm. escaloncito, arriba de ese escalón, yo apilo cajas por tercera. Una caja, otra caja y otra caja, un acorde. En el siguiente escalón, Mm. una caja, otra caja y otra caja, otro acorde. Y así. Tengo un acorde por cada grado, menos en el séptimo grado. Mm. Y con esto vamos a ir cerrando. Si en la escala mayor hay un grado que no hay tonalidad, que es el séptimo, porque me queda una quinta disminuida, ¿no? Imagínense, Mm. vamos a comprobarlo esto. Lo estamos diciendo teóricamente, pero vamos a la práctica. Si el séptimo grado es si, re, fa, del si al fa, tengo una quinta disminuida, porque del si al do hay un semitono, do, re tono, re mi tono, mi fa, semitono. Tengo dos semitonos adentro de una quinta. Una quinta justa no puede tener dos semitonos, porque cuando una quinta tiene adentro dos semitonos, se convierte en quinta disminuida, ¿se entiende? Las Sí. quintas solamente tienen un semitono. ¿Me van siguiendo?
¿O ya están medio Sí. cansados? No, no. Entonces, en el séptimo grado no hay tonalidad. Si pasa eso en una escala mayor, ¿pasará lo mismo en la escala menor, en la paralela? Sí. Y por lógica, sí. ¿Vos qué pensás, Manuel? Si la escala menor es desplazar, Sí, yo tengo la escala mayor acá y la escala menor es desplazarse un poco más atrás. Claro. sí, En algún lado va a caer ese tritono, hay que pensar en las notas. Sí. La menor es la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Si la es la tónica y si el segundo grado, vamos a armar un acorde ahí para arriba a Ah, partir de si. Si, re, fa. ¿Qué pasa? ¿No es el mismo si, re, fa que no es el mismo séptimo grado que en do mayor? Es el sí, es mismo. verdad. El mismo. Claro. Por eso son paralelos. Do mayor y la menor son escalas paralelas. Porque entonces, el segundo grado, acuérdense, porque eso es un error recurrente mío cuando yo estudiaba armonía. Siempre me equivocaba ahí. En el segundo grado no hay tonalidad. En las escalas menores, en el segundo grado, no hay tonalidad, porque tengo un tritono. ¿Se puede usar? Sí. Se puede usar como elemento disonante para ir a una tranquilidad, para tensión y relajación. Pero Mm. no puedo resolver ahí, no puedo llegar ahí. Después con el tiempo yo le voy a decir que todo eso es mentira, porque la elipsis, ¿en qué consiste? En ir de una disonancia a otra, a otra, a otra, a otra. La elipsis se produce cuando yo voy de una dominante con séptima a la siguiente dominante con séptima, así. Pero quiero decirles que, acuérdense esto, arrancamos con el pie derecho, estudiando las escalas y armonía. En el segundo grado no se puede armar nada verticales. Y en el séptimo grado, en do mayor, tampoco se puede armar Tampoco. vertical. Eso acuérdense. Mm. Y después llevándolo a la práctica y ponerlo en práctica en el instrumento. Si yo pongo la mano así, que tengo un solo tendón, y me es cómodo así tocar, porque después puedo tocar así también, ¿verdad? Mm. Sí. O tener el semitono acá. Yo pongo la mano así, la cuerda al aire es un tono. Entonces yo acá tengo el tetracordio más un tono, tengo algo más que un tetracordio. Si yo sigo Claro. bajando, mi, re, do, si, la al aire, sol, fa, mi, re, ¿dónde tendría que haber parado? En el mi. O sea, la escala en realidad es mi. Mi, fa, sol, voy a la cuerda, la, si, do, re, mi. ¿Se entiende o no? Sí. A menos que quiera empezar en re. Si empiezo con la cuerda abierta, entonces ojo con mirar la mano como tetracordio, porque ya el tetracordio está en otro lado. Tengo que sacar el meñique. El tetracordio está entre la cuerda abierta y estos tres dedos. Sí. Sí, Esto sí. es la teoría que vimos, todo el toco que vimos ahora es para este puchito aplicarlo en el violín. Que Claro. sepan que la cejita negra esa es un dedo, a ver, acá está la cámara, es un dedo, digamos, oculto. La cejilla es como un dedito que está ahí tocando siempre. Nosotros Mm. agregamos nuestros dedos. Así que la ceja sería dedo cero, el dedo uno, 2 y 3. El tetracordio está ahí. Los digo porque es bastante complejo de interpretarlo así de un instrumento. Por eso yo le digo que el Mm. violín es fácil. Así que bueno, no sé si quieren hacer una pregunta, vamos a ir cerrando. ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna inquietud? viste cuando vos dijiste que en la partitura a veces no sabes si son de distintos modos, Sí, eso hay una especie de nomenclatura, algo que te indique cuál es el modo. no. El verdadero profesional tiene que ver el documento y saber de qué se trata. El compositor no te va a decir, yo compuse esto. A ver, si es un compositor actual, probablemente lo aclare. Puede que lo aclare, si tiene ganas. Pero antiguamente se hacían muchas obras que inclusive son de autor anónimo, folclóricas, que alguien las recopiló y no podés saber. Si no sos un profesional que mira los ladrillitos y dice, esto es tono, tono, semitono, es una escala mayor. Y en la armadura de clave tiene tal, no tiene nada. ¿Qué es? Y do mayor. Porque me encontré un manuscrito, pero le falta un pedazo. Arranca en do, pero capaz que es un la. A lo mejor es la, si, do y le falta ese pedacito. Bueno, no importa, no tiene ninguna alteración en clave.
Así que yo puedo sospechar que es una obra escrita en la menor Claro. y puedo sospechar que es do mayor. ¿Qué me va a indicar a mí? ¿Qué me va a indicar a mí si este manuscrito que yo encontré, que le falta un pedazo, es un papiro que veo que no tiene, justo de casualidad, tiene la clave de sol, eso no se rompió. Tiene la clave de sol y no tiene ninguna alteración. Pero no, le faltan notas, se borraron. ¿Qué me va a indicar a mí si está en do mayor o en la? Porque yo ya sé que no tiene alteraciones, así que está en la o en do, pero me tengo que decidir. No puedo dar una cátedra, una tesis y decir es la o do, no sé. No. ¿Qué me va a decir? Y bueno, la nota final, los momentos de cadencia, que son elementos estructurales organizadores de la obra. Mm. Las cadencias son como como pilares, y si termina todo el tiempo en la, y yo estoy escuchando siempre en la, y bueno, le falta esas notas que se borraron porque es un manuscrito que lo mojó el agua y andás a dónde estaba, en un baúl, pero evidentemente esto es una obra que está en la menor, y de ahí uno saca. Y hay otros elementos también. Técnicamente tenés que saber qué pasa dentro de la estructura de la obra. Y claro, si yo tengo un sexto grado descendido y me falta la mitad de la obra, y yo no voy a decir esto es una escala menor, porque el sexto grado descendido aparece en la escala mayor. Hay otras cosas alrededor, viste, también. Hay muchos datos, Claro. viste, que hay que tener en cuenta. Pero ya te digo, si vos tenés fa sostenido y do sostenido, dos alteraciones en la armadura, vos decís, uy, estamos en presencia de una obra que está en re mayor. Es lo primero que decís. Mm. Después te fijas bien y dices, ¿no será que está en si? Y no, porque la obra empieza en mi, está todo el tiempo, el centro tonal es mi, hace tensiones hacia allá, hacia acá, pero resuelve en mi y termina en mi. Entonces, ¿qué rayos? No, no es re mayor. ¿Y cómo va a tener, si es mi, entonces tendría que tener las alteraciones de mi, ¿no? Tendría que tener fa, do, sol, re, 4 alteraciones tendría que tener sostenido para ser mi mayor. Y después me termino dando cuenta que no es mayor, sino que es menor y que es el dórico. Y está bien que tenga dos, Mm. porque es el modo dórico que se construye con fa y do sostenido, pero a partir del segundo grado. Vos arrancás a partir del segundo grado, haces una octava y fíjate cómo están distribuidos. Ah, de tarea, Emanuel, y si vos tenés ganas, Sofi, si tenés tiempo, decime cuál serían los ladrillitos en el dórico, cómo están puestos. Tono, tono, semitono, tono, semitono, tono. Me dicen. Y si tienen un teclado, tóquenlo, porque suena distinto el dórico. El dórico suena muy distinto a la menor y suena muy distinto a do mayor y suena muy distinto a cualquier otro modo. El dórico es un modo espectacular, que se usa mucho en el jazz. Bueno, chicos, ¿dejamos? Vale. Bueno, Dale, dale.